Encomendémonos a Dios primero para que Él sea que dirija todo lo que vamos a decir aquí. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado y por esta oportunidad, Señor, que nos concede de estar aquí reunidos celebrando este servicio de adoración. Señor, hemos llegado al punto en que hemos de tomar tu palabra para estudiarla, escudriñarla y buscar allí toda enseñanza espiritual que tú tienes para nosotros. Y es nuestra petición, Señor, que tú nos dé la sabiduría suficiente para poder entenderla, para poder asimilarla, para poder aplicarla a nuestras vidas. Dirígenos, Señor, en este tiempo y sé con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos visitan. En la Biblia nosotros encontramos casos de hombres y mujeres que fueron temerosos de Dios. Hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios. Hombres y mujeres que fueron excelentes servidores de Dios. Pero sus hijos no fueron así. Encontramos, por ejemplo, el caso del sacerdote Aarón y sus hijos Nadab y Abiú. Voy a leer el Levítico 10, versículos 1 y 2, lo que pasó con este caso. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Aarón fue un gran hombre de Dios. Aarón fue el primer sacerdote de Dios bajo el esquema de la ley. Y estos dos hijos de Aarón deshonraron a Dios, no temieron a Dios. Pero tenemos el caso del sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés. Dice así: los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero también tenemos el caso del rey David y su hijo Salomón. Primero de Reyes 11:6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pero también tenemos el caso de otros reyes de Judá que fueron grandes hombres de Dios, hombres que lucharon, sirvieron, defendieron, hombres que combatieron la idolatría, hombres fieles a Dios, y sus hijos no fueron así. Es el caso de Josafat y su hijo Joram. Es el caso del rey Jotán y su hijo Acaz. Es el caso del rey Ezequías y su hijo Manasés. Es el caso del rey Josías y su hijo Joacás. Suficientes casos hay en la Biblia de hombres fieles, temerosos de Dios, servidores de Dios, y sus hijos no siguieron sus caminos. Hermanos, y hoy día también podemos encontrar casos dentro de la iglesia de Cristo aún, de hombres creyentes que temen a Dios, que sirven a Dios con su vida, que están consagrados a Dios de corazón. Sin embargo, la vida de sus hijos no es similar. Este capítulo 2 del libro de Jueces, que leyó el hermano Oscar hace un rato y que citó allí el hermano Leandro también, y el hermano Josué también citó la idea. Este capítulo 2 presenta el caso de toda la nación de Israel. Presenta el caso
de una generación que fuese una generación piadosa, que fue sucedida o seguida por una generación impía. Toda una generación. Este capítulo habla de todo ese pueblo de Dios, todo ese pueblo de Israel que falló en formar una siguiente generación temerosa de Dios, con un corazón para Dios. Y de eso se trata este mensaje de esta noche. Vamos a estudiar este capítulo 2 en varios mensajes, pero vamos a comenzar hoy con los primeros 10 versículos para ver allí el fallo de los padres de esta generación. ¿Para qué? Para que nos sirva de advertencia y motivación para nosotros evitar cometer esos mismos errores. ¿Y saben cómo se llama este mensaje? Los errores de una generación. Y estos errores de esta generación fue lo que abrió la puerta a la apostasía de Israel. Estos errores fueron el inicio, o mejor dicho, permitieron que se iniciara la decadencia de la fe, de la confianza en ese pueblo de Israel, que terminó al final cautivo en Asiria y cautivo en Babilonia como disciplina de Dios, porque ellos se alejaron de Dios completamente. Vamos a ver esa generación que llegó a la tierra prometida. La primera generación que ocupó la tierra prometida fue una generación piadosa. Vamos a leer algunos versículos de Jueces 2. Comencemos en el número 6, para que veamos que esta era una generación piadosa. Dice así, versículo 6: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esa generación que vino del desierto y ocupó la tierra prometida por primera vez, esa fue la generación de niños que salieron desde Egipto, cuyos padres perdieron la fe y la confianza en Dios, y Dios los condenó y los disciplinó a morir en el desierto, y no verán la tierra prometida, mas sus hijos entrarán a la tierra prometida. Esa generación que llegó a la tierra prometida fue una generación piadosa que obedeció a Dios y confió en Dios, y entraron y tomaron la tierra a pesar de todas las dificultades que ellos veían. Allí nosotros tenemos a Josué, que fue quien sucedió a Moisés en el liderazgo del pueblo. Y Josué, cuando llegaron a la tierra prometida, fue que se encargó de hacer las primeras conquistas y de distribuir la tierra, y se ocupó de la parte espiritual del pueblo, y Josué condujo a esa generación a hacer un pacto con Dios, de serle fiel y de servirle todos los días de su vida. Esa fue una generación piadosa. Esa generación, cuando llegaron a la tierra prometida, confiaron en Dios tanto que ellos
se pasaron 7 días dándole vuelta a la ciudad de Jericó, solamente porque Dios los mandó que hicieran eso con la finalidad de que los muros de la ciudad cayesen al 7º día. Y ellos creyeron a Dios, y ellos hicieron así y obedecieron a Dios. Imagínense lo ridículo que le parecían estos israelitas a los ciudadanos y moradores de la ciudad de Jericó. Pero esta gente todos los días viene y hace una procesión alrededor de la ciudad. ¿Y qué es esto? ¿Y de qué se trata esto? Sin embargo, Dios le había dicho que esa era la manera como Él iba a entregar en sus manos a esa ciudad y los muros se iban a derrumbar. Y esa generación creyó a Dios y cumplió con este mandato de Dios. Pero esa generación también, que llegaron a la tierra prometida, ellos confiaron en Dios y pelearon grandes batallas contra naciones impías y naciones idólatras que ocupaban estas tierras, y pelearon batallas en desventaja numérica y en desventaja armamenticia, confiando en Dios, porque Dios le decía: yo lo entregaré en sus manos. Pero esa generación también confiaron en Dios para hacer ese pacto cuando Josué los reunió, y Josué les dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿y ustedes? Y ellos dijeron: nosotros también. Y Josué los puso a firmar un pacto y lo escribió, y ellos cumplieron ese pacto. Por eso dice ese versículo número 7: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que esos padres eran piadosos, a pesar de que esos padres dieron un buen ejemplo a sus hijos resultaron ser una generación impía. ¿Por qué? Porque no es suficiente con el ejemplo. Hay otras cosas que necesitamos hacer para impactar la vida de nuestros hijos también, para que conjuntamente con el ejemplo ayuden a nuestros hijos a no ser una generación impía. Vamos a ver cuál fue el error, cuál fue el lamentable error que cometió esta generación, el cual nosotros como pastores aquí estamos empeñados en que nosotros como iglesia de convertidos a Cristo no cometamos este error, y mañana no lamentemos de no haber procedido de la manera como Dios nos pide que procedamos con nuestros hijos. El lamentable error de estos padres, y vaya a Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 4. El lamentable y trágico error de esta generación de padres piadosos fue que dejaron de impartir un discipulado familiar a sus hijos. Ellos no trabajaron con sus hijos como Dios desde antes de entrar a la tierra prometida les ordenó que lo hicieran. El hermano Josué leyó una porción que está en el capítulo 18, ¿verdad? Pero ya Dios se lo había dicho antes de eso. En el capítulo 6 fue la primera vez que Dios les habló sobre cómo ellos debían trabajar con sus hijos, y se lo repitió en el capítulo 18, ¿verdad? Que leyó el hermano Josué. 11:18. Exacto. Leamos aquí. La primera vez que Dios les habló sobre esto fue en el capítulo 6 de Deuteronomio. Está el pueblo asentado y no ha cruzado el Jordán. Dios le está repitiendo la ley. Dios le está diciendo:
lo que ellos deben ser y lo que deben hacer cuando entren y tomen la tierra prometida. Dios está preparando a su pueblo para que sean exitosos en la tierra prometida. Y le hace esta observación. Y mire el énfasis con que Dios lo hace. 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo se llama eso? Discipulado familiar. Es un discipulado familiar. Eso se llama trabajar con los hijos en el hogar, en toda circunstancia, en toda situación, a toda hora del día, en cualquier oportunidad, utilizando los ejemplos de la vida real, utilizando cualquier situación y momento oportuno para enseñar principios de la palabra de Dios a los hijos, para desarrollarle temor, obediencia y fe. Entonces, mediante ese discipulado, ellos de manera sistemática y perseverante debían dar a conocer a Dios a sus hijos y enseñarle también los mandatos y las obras de Dios a sus hijos. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Al parecer, cuando ellos entraron a la tierra prometida, se enfocaron en conquistar las tierras, en trabajar las tierras, en producir en las tierras, en hacer conucos en la tierra, en levantar casas en la tierra. Y ellos no le dieron la importancia al desarrollo del discipulado familiar que Dios les ordenó. Y los versículos que siguen nos van a mostrar el resultado de ese olvido, de esa falta de diligencia, de esa disposición. Y nosotros, en este año 2014, que hemos bautizado como año del discipulado, y estamos trabajando, discipulando a todos los nuevos creyentes de la iglesia, y estamos motivando un discipulado en las familias. Y hemos buscado un material y los hemos reproducido y los hemos puesto al servicio de toda la iglesia. Este material excelente que se llama Nueva Vida en Cristo. Y hemos recibido ya muchos testimonios de los hermanos que están trabajando con este material y con sus hijos, y cómo ellos han podido evaluar la vida de sus hijos y darse cuenta que sus hijos, de lo que necesitaban sus hijos, y otros se han desengañado respecto a que creían que sus hijos eran cristianos y se han dado cuenta que no, o tienen dudas, y ahora están haciendo lo que debían hacer. Y nosotros queremos motivar a que los que no han comenzado a hacer este material con sus hijos, comience a hacerlo. Tenemos suficiente material para toda la iglesia. Y tenemos testimonio de otras iglesias que están haciendo esto mismo y hemos compartido experiencias. Entonces, hermanos, estamos tan enfatizados en eso los pastores porque nosotros conocemos el peligro de no hacer esto con nuestros hijos. Esto fue lo que pasó en Israel. Esa generación piadosa que llegó a la tierra prometida, que confiaba en Dios, que temía a Dios, que servía a Dios, ellos no hicieron ese discipulado. Se enfocaron en otras cosas. Dios se lo había ordenado y se lo había advertido, y ellos no lo hicieron. Y vamos a ver el resultado
que produjo en la vida de la nación ese craso error de no hacer ese discipulado con sus hijos. Vaya al versículo 7. Ahí vamos a comenzar a ver la primera consecuencia. Lo primero que pasó con esto. Mire, esos padres, por no hacer ese discipulado, no confirmaron la fe de los hijos. No pudieron confirmar si sus hijos tenían la fe puesta en Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Usted verá lo que pasó aquí. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Aquí vemos que esa generación piadosa que tenía una cantidad de hijos ya, todo el tiempo en que Josué vivió y todos aquellos de la generación de Josué, ellos crecieron participando de la obediencia a Dios de sus padres, pero de manera automática. Esos padres que obedecieron a Dios porque eran piadosos, ellos condujeron a sus hijos o lo llevaban a la iglesia, ¿verdad? Al templo. Esos hijos estaban ahí al lado mientras los padres obedecían a Dios y lo vieron obedecer a Dios. Y hasta participaban de la obediencia a Dios. Pero esos hijos no se apropiaron de la fe de sus padres. Esos hijos no desarrollaron una disposición personal de obedecer a Dios. Esos hijos no se apropiaron de la obediencia a Dios. Esos padres quedaron engañados. Esos padres vieron a sus hijos a obedecer con ellos a Dios y venir al templo y ofrecer sacrificios, y ellos confundieron entonces esos hechos, es decir, como que confundieron las obras con la fe. Y la fe no se demuestra en las obras necesariamente. Esos hijos obraban con sus padres, pero en sus corazones no estaban convertidos a Dios. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? Nos sirve de ejemplo para considerar que pudiera pasar lo mismo hoy día y aún dentro de nuestras iglesias cristianas. Puede darse el caso de que padres, buenos cristianos, le nacen sus hijos, lo traen a la escuela dominical desde la cuna y pasan 12 años allí, pasando cada 2 años a un curso diferente. Vienen y alaban al Señor cantando, hasta sirven al Señor con sus padres. Ahí estamos aquí en la puerta dando la bienvenida a todos los hermanos que vienen. Ahí estamos dando aquí una mentica a todos los que vienen. Ahí estamos haciendo no sé qué otra cosa, ¿verdad? Están sirviendo con sus padres. Pero si no hacemos un discipulado familiar con ellos, nunca los vamos a enfrentar con la palabra de Dios y con la realidad de que obrar no es tener fe. De modo que eso pasó con estos padres. Y pudiera pasar con nosotros si no hacemos el discipulado familiar, como ya dije, porque entonces nunca nosotros vamos a tener la oportunidad de evaluar si mi hijo realmente está convertido a Cristo, si él realmente ha hecho una decisión por Cristo, si él realmente ha permitido que Cristo entre a su corazón, si realmente él tiene una relación personal con Jesucristo. Eso es mediante un discipulado familiar que se logra. No es solamente trayendo al niño todos los domingos a la escuela dominical, es trabajando con él día tras día. Vamos a ver qué más necesitamos saber.
el pastor Nadal esta mañana citó este mismo versículo que yo tengo aquí, el cual es una advertencia de que pudieran haber sorpresas. Van a haber sorpresas, hermanos. Muchos que aún nos consideramos creyentes y muchos que consideramos a nuestros hijos creyentes, pudiéramos sufrir esas sorpresas o recibir esas sorpresas o enfrentarnos a esas sorpresas. Cuando el Señor Jesucristo dijo aquí en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oh Señor, nosotros salimos con nuestro papá a predicar. Siempre yo iba con mi papá cuando había evangelismo en la iglesia. Yo lo acompañaba. Oh Señor, ¿qué más dice allí Jesucristo que le dirán? Y le dirán: y en tu nombre echamos fuera demonios. Hasta milagreros hay aquí, ¿verdad? O que se suponían que hacían señales. Hasta pedían a Dios que obre milagros. Y en tu nombre hasta echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas cosas. Y entonces os declararé: nunca os conocí. Ustedes dicen que me conocen, pero yo no lo conozco a ustedes. Entonces, hermanos, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve de motivación para nosotros entender la realidad de que si no estamos haciendo este discipulado familiar, nosotros estamos corriendo el riesgo de encontrarnos con sorpresas en la vida de nuestros hijos. Y este ha sido un problema serio en la iglesia de Cristo, de generación en generación. De generación en generación. Que hijos de padres creyentes que nacieron y crecieron en la iglesia, pero cuando ellos se hacen jóvenes, que ya toman sus propias decisiones, ya ellos no quieren venir con sus padres a la iglesia y se apartan del Señor. Jóvenes que cuando se van de sus casas, ya sea porque se casaron o ya sea porque se fueron a otro lugar a estudiar, o ya sea por cualquier otra causa, que se separan de sus padres, separados de los padres, no están interesados en el Señor. Jóvenes que cuando ya salen de la influencia de los padres, ya no son los mismos. ¿Qué pasaba allí? Los padres estaban engañados, quizás. Esos hijos nunca entregaron su vida a Jesucristo. Nunca tuvieron una relación personal con Cristo. No se han convertido a Cristo. Y los padres necesitamos, mientras nuestros hijos están con nosotros en nuestros hogares, y a menor edad mucho mejor, conocer la realidad espiritual de nuestros hijos. Porque si vemos deficiencia, entonces incrementamos la oración, incrementamos las oportunidades de hablarle, trabajamos con él de una manera distinta como lo habíamos estado haciendo, tomamos medidas extras, en fin. Pasemos al versículo 10, que vemos el segundo resultado de no hacer este discipulado familiar. ¿Saben qué pasó? Los hijos de esta generación piadosa que tomó posesión de la tierra prometida no desarrollaron nunca una relación personal con Dios. Y mire cómo lo expresa aquí el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10. El versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación
que no conocía a Jehová. No conocía a Jehová. Y sabemos, se ha explicado aquí muchas veces, que la palabra conocer en la Biblia significa tener una relación de intimidad, una relación estrecha. No es que ellos no sabían quién era Jehová, ellos sabían quién era Jehová. Sus padres en alguna ocasión hablaron de Jehová. Ellos habían escuchado hablar de Jehová, pero no tuvieron una relación cercana, personal, de intimidad. A eso se refiere ese versículo cuando dice que no conocía a Jehová. Entonces, hermanos, el versículo 10 nos enseña otro resultado de no haber hecho ese discipulado familiar. Los padres no dieron a conocer a Dios a los hijos, porque los hijos no conocían a Jehová. Si los hijos no conocían a Jehová, es porque los padres no se lo dieron a conocer de la manera como debían hacerlo, de la profundidad como debían hacerlo. El versículo número 10, mire cómo termina diciendo. Vamos a leerlo completo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación de hijos no supieron todos los prodigios, milagros que Jehová, Dios de los ejércitos, había hecho en favor de sus padres, en favor de su pueblo. Así que esos padres fallaron en enseñar a sus hijos las promesas de Dios, el cuidado de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios, la misericordia de Dios, el propósito de Dios para con su pueblo, el amor de Dios y las grandes cosas que Dios había hecho a favor de esto. No obstante, Dios haberle dicho en varias ocasiones a esa generación que tenían que contarle a sus hijos sobre las obras de Dios. En muchos pasajes está este mandato de Dios. Es más, Dios llegó al punto de pedirle a esa generación piadosa que hiciera hasta un monumento de piedras, que hiciera cosas físicas para que esos hijos preguntaran, se interesaran cuando vieran esas cosas. ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué tenemos esto aquí? ¿Y qué significa eso? Lea conmigo en Josué capítulo número 4, en el versículo 5. Allí es el momento en que el pueblo cruza el Jordán. El pueblo cruza el Jordán. Y mire lo que Dios le pidió a Josué que hiciera. Josué 4, verso 5. Y Josué está obedeciendo lo que Dios le ha mandado. Y les dijo Josué a los hombres que él eligió, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hasta eso llegó Dios a pedir. Ténganle cosas
físicas. Lleguen a ellos, a sus hijos, de toda manera, con recuerdos acerca de mis obras, acerca de la manera como yo los he protegido a ustedes, como los he cuidado. Y los padres fallaron en hacer esto. Fallaron en decirle a sus hijos el privilegio que tenían de ser el pueblo de Dios. Dios le había prometido desde Abraham que Él quería ser el Dios de Abraham y el Dios de tus hijos. Dios quiere ser el Dios de nuestros hijos, hermanos. Ellos tienen esa promesa. Pero nosotros tenemos que ayudarlos a entrar en la fe. Tenemos que mostrarle los beneficios de la fe, el privilegio de la fe, las promesas de la fe. Tenemos que mostrarles lo que les espera en el cielo. Tenemos que mostrarles las bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos. Estos padres no les contaron a sus hijos la manera como Dios los libertó de Egipto y los cruzó por el Mar Rojo en seco y les suplió de agua en el desierto, sacada de la roca en muchos casos, y los alimentó con pan que venía del cielo todos los días durante 40 años. Y la manera como los defendió de pueblos paganos mucho más poderosos que ellos. Ellos no le contaron eso a sus hijos. Hermanos, si nosotros como padres cristianos necesitamos sentar a nuestros hijos y contarles la manera como Dios ha obrado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Contarle cómo Dios me sacó de la esclavitud del pecado. Contarle cómo Dios ha suplido en momentos de dificultades. Contarle cómo Dios ha respondido oraciones en nuestra vida, en nuestra familia, en la familia de otros, en la iglesia. Tenemos que hacerlos partícipes de todas estas cosas. Son medios por los cuales ellos van a desarrollar fe en nuestro Dios. El discipulado familiar nos permitirá llevar a nuestros hijos a desarrollar convicciones de fe. Si no evaluamos a nuestros niños, a nuestros hijos, ¿cómo vamos a saber en qué punto espiritual están? ¿Cómo vamos a poder hacer un plan de trabajar con ellos, una estrategia para trabajar con ellos? Entonces, hermanos, ¿cómo hemos de desarrollar este plan? Mire, este programa está perfectamente elaborado para eso. Este programa trabaja con las Escrituras, porque las Escrituras tienen que ser el elemento fundamental para nosotros trabajar con nuestros hijos. Tenemos que instruirlo en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Es con la palabra de Dios que vamos a conducir a los hijos a convertirse a Cristo. Este programa nos ayuda a llevar a los hijos a aplicar la palabra de Dios en sus vidas, a tomar decisiones, a hacer compromisos con Dios. Este programa inclusive tiene un plan de lectura. En el tiempo que se desarrolla, se lee todo el Nuevo Testamento. Este programa tiene una sección en que ellos van a recortar esos versículos y los van a guardar en su cartera o en su mochila o en su bolsillo, donde quiera que sea, para acudir a esos versículos en momentos de dificultades y tentaciones. Este material los conduce a depositar confianza, a depender de Dios. Estamos menospreciando este material, hermanos. Nosotros sacamos copia para toda la iglesia y allí queda un 35%.
Y dijimos que no era solamente los padres que tuvieran hijos jóvenes o pequeños, hasta las parejas de esposos podían hacerlo. Y les servía de mutua edificación. A los hermanos solteros les pedimos que se una con otro y haga el material. Porque todos necesitamos crecer. Todavía nos falta mucho que recorrer en la fe. Y este mundo está cada vez de mal en peor. Los tiempos difíciles todavía no han llegado a su máxima expresión. Necesitamos cada día fortalecernos más para poder resistir lo que viene. Entonces, asimismo, este material nos conduce a instruirlo en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante, y es responsabilidad de los padres desarrollar ese discipulado con los hijos. Nosotros tenemos aquí, como escuela dominical, los niños una vez a la semana, 2 ratos, y usted como papá los tiene toda la semana. Compare cuál es la proporción en la que usted debe sembrar y nosotros podemos sembrar en el poco tiempo que lo tenemos. ¿Qué más necesitamos ver? Necesitamos, hermanos, ya dije, mostrarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal, familiar y eclesiástica. Ellos necesitan, pues, conocer todas estas cosas para que ellos entonces desarrollen la fe que necesitan para entregar sus vidas a Cristo y vivir en dependencia de Dios. Hermanos, estamos a tiempo. Trabajemos ahora, que es de día, dice un himno, antes que venga la noche. Porque cuando llegue la noche ya no hay nada que hacer. Trabajemos con este material porque nuestros hijos lo necesitan y nosotros como padres lo necesitamos también para cumplir esa responsabilidad que Dios nos ha puesto. Y aquel día que vayamos delante del Señor podamos responder que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Si nuestros hijos no son cristianos, no fue porque yo no hice lo que me correspondía, sino porque no era la voluntad de Dios. Oremos.